Bueno, Genial. pues continuamos entonces con la siguiente sesión de nuestro seminario de interpretaciones críticas coloniales y esta vez, pues bueno, tenemos la enorme suerte de poder contar con nosotros con Caroline Egan, que para quienes no la conozcan, Caroline es doctora por la Universidad de Stanford, ha sido profesora de estudios literarios y culturales coloniales en la sección de español y portugués de la Universidad de Cambridge y miembro del Emmanuel College. Actualmente es profesora adjunta en Northwestern University, donde desarrolla su docencia y su investigación en torno a las literaturas y culturas latinoamericanas de la modernidad temprana. Entre sus últimas publicaciones cabe destacar el imprescindible Words Made Flesh, Language, Body and Conversion in Colonia Latinoamérica, publicado justo el año pasado y que además hemos incluido en la biblioteca de nuestra página web, mediante el que examina el papel que desempeñó la corporeidad en una serie de proyectos lingüísticos y poéticos misioneros de Brasil, Perú y México, analizando cómo las obras producidas en lenguas indígenas con fines evangelizadores fueron moldeadas por la concepción nativa de la encarnación y a su vez la transformaron. Es asimismo coeditora, junto con Rodrigo Cacho Casal, de un volumen que es fundamental para cualquier estudioso de la modernidad temprana, el titulado Routledge Hispanic Studies Companion to Early Modern Spanish Literature and Culture, de 2022, que también hemos incluido en nuestra biblioteca, y donde Caroline tiene un capítulo maravilloso de Grammatical, de Vernacular and de Corporeal, que se relaciona, creo, con el término que nos va a presentar hoy, que es este de gramática. Bueno, pues muchísimas gracias, Caroline, por estar con nosotros y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí virtualmente con ustedes hoy. Y bueno, antes de empezar, quisiera otra vez agradecer a Juan Manuel y a Esperanza por la amable invitación de dar esta ponencia. Em, Todos pueden ver las diapositivas que tengo acá. A ver, voy a expandir la pantalla. ¿Se puede ver ahora? Sí, Se ve perfectamente, perfectamente. sí. Sí, sí. Ok, muy bien. Em, bueno, pues, como me ha tocado la 20ª sesión del seminario, quisiera además felicitarlos por la organización de una serie de ponencias y talleres tan amplia y fructífera. Desde la primavera del año pasado, he seguido con gusto sus sesiones sobre términos claves para el estudio del mundo colonial. Cuando he podido, he asistido virtualmente a las sesiones y cuando no, he aprovechado su excelente biblioteca para ponerme al día con los temas. Y de hecho, sobre la base de lo que he podido escuchar hasta ahora, me parece distinguir, por lo menos provisionalmente, ciertas líneas de investigación en este seminario que quisiera destacar. Por un lado, se ha explorado la relevancia de conceptos que, si bien derivan de la crítica moderna, posean utilidad hermenéutica para el estudio del mundo colonial. Es el caso, por ejemplo, de términos como biopolítica, invaginación. Por otro lado, se han discutido conceptos que sí aparecen en textos y discursos de la modernidad temprana. Aquí cabría indicar a su vez un matiz importante entre lo cotidiano y lo crítico del mundo que estudiamos. Mientras algunos ponentes han expuesto términos que en el mundo colonial gozaban de un uso cotidiano, iluminando así el complejo alcance de términos como convento y nave. Otros nos han invitado a interrogar y reflexionar, perdón, sobre términos que ya eran puntos de debate intelectual en la colonia, como historia y lenguaje propio o cuestión de la lengua. Em, Creo que el tema que paso a discutir hoy calza bien en esta última categoría, dado que gramática es un término intelectual importante y de larga data, no solamente en el mundo ibérico colonial, sino mucho antes, en tanto arte fundamental de trivium. Al mismo tiempo, la gramática se entendía en estrecha relación con los estudios clásicos y, en efecto, el término gramática se usaba habitualmente para referirse al estudio del latín. Estos entramados históricos y conceptuales generan una interesante e inherente tensión en la consideración de gramáticas de lenguas vernáculas, especialmente lenguas indígenas americanas en la época colonial.
Y bueno, con esto como preludio, paso ahora a una consideración del género de la gramática de lenguas indígenas en el mundo colonial, y voy a centrarme sobre todo en la primera gramática empresa de la lengua tupí, como caso comparativo e interesante para nuestra consideración. Y debo señalar además que este estudio viene de mi libro Words Made Flesh que mencionó Juan Manuel al inicio. La gramática como género textual jugó un rol fundacional en América Latina colonial. A medida que los misioneros emprendían la tarea de adoctrinar y convertir a las comunidades indígenas, las gramáticas les proporcionaban el marco mediante el cual las lenguas nativas podían ser estudiadas y sistematizadas para su enseñanza. Con la ayuda de intermediarios indígenas, los misioneros que llegaron a América al inicio del periodo colonial elaboraron gramáticas que, al promover la traducción y competencia lingüística entre el clero no nativo, contribuyeron fundamentalmente con la labor de proselitismo y desarrollo de un cristianismo nativo. La producción de gramáticas en lugares tan diversos como los Andes, la costa de Brasil y Nueva España ya había florecido para mediados del siglo XVI, lo que eventualmente se cristalizaría en las primeras gramáticas impresas de lenguas nativas, entre las que vale mencionar la primera de Quechua, la gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, de Domingo de Santo Tomás, la de Tupí, el Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, de José de Anchieta, y la de Náhuatl, titulada Arte de la Lengua Mexicana y Castellana. En el contexto del creciente énfasis que el pensamiento humanista ponía en las lenguas vernáculas, la investigación colonial de idiomas como el tupí, el quechua y el náhuatl no podía separarse del boyante estudio transatlántico de idiomas como el español y el portugués. La disquisición académica sobre lenguas vernáculas en la península ibérica, de manera más amplia, y en la Europa renacentista, así como los paradigmas clásicos que la guiaba, particularmente el del latín, proporcionaron tanto modelos como contrapuntos para el estudio de lenguas indígenas en América. Dentro del corpus transatlántico de gramáticas vernáculas, un ejemplo algo inusual lo constituye la primera gramática publicada del tupí, el Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, escrita por el jesuita José. Como saben, su biografía va desde las Canarias a Coimbra, a Brasil, impresa en Coimbra en 1595. Este texto se distingue de otras gramáticas americanas e ibéricas de la misma época por varias razones, entre las cuales podemos listar la ausencia de materiales introductorios sustanciales, la similar falta de extensos comentarios del autor sobre la naturaleza del lenguaje y la composición del texto, y el constante cambio de registro que el tratado hace del latín y el portugués. En esta presentación buscaré contextualizar la gramática de Anchieta en relación con otras gramáticas producidas en el horizonte transatlántico del siglo XVI, para luego centrarme en las particularidades de la gramática tupí, especialmente aquellas inesperadamente relacionadas con el tema de la muerte, las cuales han generado alguna curiosidad, pero no suficiente interés académico. Mi argumento será que tales peculiaridades nos proporcionan información vital sobre los intercambios culturales y desafíos materiales que la adquisición lingüística generó entre las comunidades misioneras e indígenas durante la colonialidad temprana. Y a partir de aquí voy a dividir lo que queda en tres partes. Em, Primero voy a hablar de el acto de escuchar a las gramáticas. En una carta enviada desde San Vicente a Coimbra en 1555, Anchieta daba cuenta de su trabajo en Pirachininga, una recientemente fundada aldea o asentamiento indígena supervisado por jesuitas, ubicada más de 400 kilómetros tierra adentro de la costa sudoriental de Brasil. Anchieta, junto con un puñado de otros jesuitas, había sido comisionado a Pirachininga por orden de Manuel da Nóbrega en 1554 para inspeccionar la conversión y vida espiritual de los habitantes nativos.
Como Anchieta explica en su carta, su trabajo en la aldea incluía la enseñanza del latín, la ejecución de procedimientos médicos básicos como la sangradura y el estudio de la lengua tupí. Anchieta califica de manera ambivalente su progreso en esta última. Y aquí cito en portugués y pueden ver también la traducción al castellano. Quanto à língua, eu estou nela algum tanto adiante, ainda que é muito pouco para o que soubera se me não ocuparam a ensinar gramática. Todavia tenho toda a maneira dela por arte e para mim tenho entendido quase todo o modo dela. Não a ponho a arte porque não há cá a quem aproveite, somente aproveito-me eu dela e aproveitar-se-ão os que de lá vieram que souberam gramática. Y aquí, como ven, la palabra gramática quiere decir latín, ¿no? Em, pero bueno, a la par de su estudio del tupí, el latín preocupa también a Anchieta. Aquí la palabra gramática quiere decir latín. De un lado, su rol de instructor de latín limitaba su tiempo disponible para estudiar el tupí. De otro lado, no le era claro por qué debía componer una gramática o arte de tupí que solo sería útil, de acuerdo con él, a quienes ya poseyeran algún conocimiento de la lengua clásica. Pero a pesar de su reticencia, parece que por estas fechas Anchieta terminó, después de todo, componiendo su gramática de tupí. Aunque esta gramática solo llegaría a la imprenta décadas más tarde, para fines de la década 1550, el texto gozaba ya de circulación y uso en diferentes misiones jesuitas del Brasil. Como otras gramáticas coloniales compuestas por misioneras para el estudio de lenguas indígenas, la gramática de Anchieta está indudablemente basada en el paradigma del latín. A menudo, Anchieta compara ambos idiomas, utiliza la terminología latina de casos, declinaciones y conjugaciones, y frecuentemente recurre a traducciones y breves apostillas en latín. Pero el rol del latín en el diseño de la gramática de Anchieta no debe llevarnos a pensar que el texto es un mero sometimiento de tupí a la inflexible imposición de un marco clásico a una lengua radicalmente diferente. Más bien, la gramática tupí está fuertemente ligada a las prácticas orales reales de los hablantes nativos, especialmente en lo concerniente a temas como la pronunciación, la variación regional y la versátil categoría de uso, todo lo cual figura prominentemente en el texto. Vale acotar en principio que el entrelazado de paradigmas clásicos y exigencia de la lengua viva que caracteriza la gramática de Tupí no es un fenómeno único en el contexto de Brasil de mediados del siglo XVI. Podemos considerar, por ejemplo, que tanto el franciscano Andrés de Olmos como el jesuita Ludovico Bertonio, autores tempranos de gramáticas del náhuatl y del aymara, respectivamente, destacan ambos como la organización de sus tratados necesariamente se derivó de las normas de la gramática latina para conformarse con las estructuras y modos empleados por hablantes nativos de dichas lenguas indígenas. A pesar de esto, fuera del área de la lingüística, los estudios actuales de las primeras gramáticas coloniales están frecuentemente marcados por la tendencia de ver estos textos con sospecha, como ejercicios que constriñen las lenguas indígenas a los rigores de los modelos grecorromanos y controlan el fenómeno de la oralidad mediante la imposición del alfabeto. Quisiera sugerir en contraste que las gramáticas coloniales tempranas están profundamente interesadas en las dimensiones orales y auditivas de las lenguas estudiadas, hasta el punto en que a menudo expresan su insatisfacción no solo de los modelos gramaticales clásicos, sino del alfabeto mismo. Ello ocurre en parte porque en el contexto más amplio de la tradición ibérica transatlántica, los estudios gramaticales de lenguas vernáculas a menudo estaban guiadas por la preocupación de generar una escritura que imitara de la manera más fidedigna posible, perdón, el fenómeno del habla. Un principio que más de una vez pondría en tela de juicio la utilidad del alfabeto romano y que terminaría privilegiando los hábitos de la palabra hablada sobre las convenciones de la letra. A fin de cuentas, como algunos ya han arguido, las gramáticas misioneras estaban destinadas en última instancia a la producción de la palabra hablada.
En efecto, los estudios gramaticales de este periodo no eran textos meramente compuestos para ser leídos neutralmente, sino para ser enunciados, recitados, escuchados y repetidos en voz alta. Estos textos, en suma, no pueden ser constreñidos a ser vistos como meros ejercicios de textualización y normalización de idiomas indígenas. Deben ser también considerados como estudios sobre cómo las lenguas vernáculas eran habladas y como descripciones y modelos destinados a permitir que otros misioneros puedan conversar efectivamente. Paso ahora, con eso como contexto crítico, quisiera pasar ahora a hablar del tema de los exempla. Los exempla, esto es los ejemplos concretos con que se ilustra una regla gramatical, constituyen elementos interesantísimos de las gramáticas de la Edad Moderna temprana. En un sentido, los exempla proveen la mejor aproximación a cómo el estudio lingüístico debió haber lucido y sonado en las aulas y en las misiones. Debemos también recordar que como fuentes de consulta, las gramáticas no se constituyen como narrativas lineales que deben ser recorridas desde la primera hasta la última página. Lo que estos textos requieren es más bien un tipo de lectura que podríamos designar como indiciaria. Esto es propia de un índice, de manera que el lector va y viene de lección en lección, guiado por dudas que circunstancialmente requieran consulta y revisión, constantemente releyendo las mismas páginas, acaso ignorando otras, y revisitando explicaciones y ejemplos particulares para eventualmente desarrollar su conciencia lingüística sobre la base de la materia misma de la gramática. Además de ello, los ejemplos gramaticales se constituyen como lugares de invención narrativa y dramática. En efecto, para explicar y demostrar un punto, el gramático suele crear un inventario de personajes típicos, recrear breves escenas y componer diálogos imaginarios. Estas invenciones, especialmente en las gramáticas misioneras, a menudo se prestan a la exposición de materiales doctrinarios y sacramentales. Pero esto no significa que estos ejemplos fuesen únicamente formularios. Le tocaba a cada gramático escoger la situación comunicativa en que presentar los ejemplos, ya se trate de escenas ideales de perfecta inteligibilidad, de palabras y frases que ilustren malentendidos mediante contraejemplos, de recuerdos de experiencias vividas y anécdotas familiares o alguna otra combinación de estas posibilidades. Más aún, a medida que la tradición lingüística misionera en América se desarrollaba, la selección de ejemplos en las gramáticas subsiguientes nos permite observar de qué manera los gramáticos leían a sus predecesores y expandían su trabajo. Una mirada atenta a los exempla gramaticales, en suma, nos proporciona una vía productiva para formular preguntas críticas sobre las conversaciones y las influencias intertextuales que definieron las gramáticas coloniales, así como la imagen de la lengua que se habría transmitido a los nuevos aprendices mediante la repetición y la práctica. Bueno, el primer detalle que podría llamar la atención a un lector que revise la gramática tupí de Anchieta es que algunos de los ejemplos principales derivan de un campo semántico muy particular. Las palabras más frecuentemente escogidas para ilustrar diversos conceptos son yucá, traducido al portugués como matar, y manó, en portugués mujer o morir. Una y otra vez la gramática de Anchieta hace uso de estos dos vocablos para ilustrar una serie de construcciones que van desde el uso de adverbios y variantes ortográficas hasta la conjugación verbal. De hecho, la llamativa presencia de términos relacionados con matar y morir distingue a la gramática tupí tanto de sus contrapartes americanos como de las ibéricas, al punto que parece un caso único en el siglo XVI. Este peculiar énfasis aparece temprano, en el segundo capítulo de texto sobre ortografía y pronunciación. En su descripción de la transformación de sonidos, Anchieta ilustra ciertos cambios fonéticos mediante ejemplos como este.
Omanó, mojen, pa, todos, omanomba, mojen todos. ¿Mm? Pero la invocación de la muerte en la gramática se vuelve especialmente evidente en el capítulo quinto sobre pronombres. Luego de proporcionar una lista inicial de pronombres de primera y segunda persona en singular y plural y declinarlos al modo del latín, Anchieta explica que ishe, yo, ende, tú y pe, ustedes, funcionan como sujetos, un punto que a continuación ilustra en combinación con diferentes verbos. Vemos en este ejemplo el verbo yuca y el objeto Pedro. Hay una cierta asimetría entre lo que los ejemplos desarrollan en tupí, en la columna izquierda, y en portugués, en la columna derecha. El texto en portugués es conciso, en tanto que incluye la frase verbal completa solo una vez. La columna en tupí, en contraste, pronuncia cada construcción de manera completa, incluso cuando el paradigma solo varía los pronombres, mientras que repite 3 veces el mismo objeto y forma verbal. Lógicamente, ello pone énfasis en la lengua de estudio, lo que invita al aprendiz a repetir las construcciones en tupí, mientras que las estructuras incompletas en el portugués de la columna derecha sirven solo de ayuda. El elemento curioso en este caso es, sin embargo, la demanda estructural que requiere memorizar pronombres junto con la repetición del verbo matar. Esto significa que los aprendices jesuitas que estudiaban individual o colectivamente esta gramática se familiarizaban con el régimen pronominal de Tupí mediante la repetición memorística de yucá, matar. El capítulo sobre pronombres vuelve constantemente a a la raíz yucá. Así, para explicar la repetición de ciertos pronombres en los casos nominativo y acusativo, la gramática ofrece lo siguiente. Y aquí simplemente voy a ofrecer unos ejemplos más para darles una idea de la cantidad de veces que se utiliza estos términos a lo largo de la gramática. Em, Quisiera insistir en que no es realmente posible considerar el uso de palabras asociadas al matar y al morir en este texto como un elemento incidental o pasajero, pues esos ejemplos son tan frecuentes que prácticamente conforman la materia ilustrativa de la gramática en su conjunto. Mientras que el capítulo sobre pronombres tipifica aquella terminología, el énfasis puesto en la muerte en el arte tupí se vuelve incluso más manifiesto en el capítulo sexto sobre verbos, cuyos ejemplos están construidos enteramente sobre la base de derivaciones del verbo yucar. Y aquí sé que no se puede ver muy bien las imágenes, pero les explico que en este capítulo sobre verbos, todos los ejemplos, todas las construcciones verbales se presentan a raíz del verbo yucar, matar. Aquí pueden ver el capítulo entero. Para visualizar cuán anómalo es este énfasis, resulta útil comparar este capítulo sobre verbos con casos paralelos de otras gramáticas de la época. En el libro quinto de su gramática española de 1492, por ejemplo, Nebrija presenta los paradigmas de conjugación verbal usando los verbos amar, leer, oír, ir y ser. Este grupo ilustra, por supuesto, las 3 terminaciones verbales en español, así como algunos de los verbos irregulares más importantes. A su vez, en su gramática de portugués de 1536, Fernando de Oliveira selecciona para el capítulo sobre verbos las palabras ensinar, amar, andar, saber, ir, dar, estar, ser, fazer, dormir y por. Bajos, en 1540 sigue el modelo de Nebrija, conjugando los verbos amar, leer, oír y ser. Un criterio de selección similar para la ilustración de la conjugación verbal aparece en algunas de de las primeras gramáticas de América Latina, y aquí solo ofrezco un par de ejemplos de las gramáticas de Quechua, de Domingo de Santo Tomás, y la primera empresa de Náhuatl de Molina. En la gramática de Molina tenemos la conjugación de los verbos tlazotla,
Ka, Yao y Wala en diversos tiempos y modos. Y en la gramática quechua de Santo Tomás tenemos el verbo mijuy junto con conjugaciones de los verbos kai y cuyay. Em, Hasta podemos traer a colación las selecciones léxicas de la gramática del latín de Manuel de Álvarez de 1572, pensando sobre todo en la importancia de este tratado en la instrucción de la orden jesuita a finales del siglo XVI. Pero incluso en este caso, la diferencia es clara. Álvarez explica las diferentes conjugaciones del latín utilizando los verbos esse, amare, docere, legere y audire. En líneas generales, entonces, la gramática de Tupí, compuesta por Anchieta, imprime un énfasis especial en los actos de matar y morir. La frecuencia con la cual la muerte es invocada en la gramática no parece tener paralelo alguno en los estudios gramaticales que podrían haber influido en el trabajo de Anchieta ni en gramáticas tempranas análogas. Las múltiples variaciones del matar y del morir que pueblan esta gramática de Tupí generan preguntas importantes. ¿Qué observaciones y conversaciones, reales o imaginarias, condujeron a la creación de tales ejemplos? ¿Qué tipo de situaciones comunicativas y conversaciones se suponía que esta gramática podría influir al proporcionar a sus estudiantes tamaña abundancia de construcciones y frases basadas en estos verbos? Como paso a sugerir en la parte final de esta presentación, estas selecciones no son arbitrarias. Es posible interrogar productivamente la función de la gramática y sus ejemplos mediante una consideración del significado del matar y del morir, tanto para las comunidades tupíes como para las misiones jesuitas que se fueron estableciendo en la costa de Brasil a lo largo del siglo XVI. Me gustaría sugerir que la variada gama de interpretaciones sobre la muerte que coexistían en el Brasil a mediados del siglo XVI conforman el marco dentro del cual se puede entender la centralidad del matar y del morir en la gramática tupidenchieta. Las convergencias y divergencias entre las creencias jesuitas y tupíes, así como las prácticas relacionadas con el matar y el morir, se constituyeron en lugares constantes de síntesis y fricción. Así, la prevalencia del matar y del morir en la gramática de Anchieta, más que la manifestación de estereotipos europeos sobre las características de las poblaciones tupíes o la señal de conflictos coloniales específicos, revela que estos temas, operaban como piedras de toque filosóficas y religiosas en constante debate. Em, en abril de 1563, los jesuitas Anchieta y Nóbrega asumieron el rol de rehenes negociadores en medio de un conflicto entre las comunidades de tamoyos en las proximidades de Eperoig y colonos portugueses de la capitanía de San Vicente. Nóbrega y Anchieta habían conseguido algunos avances diplomáticos con Pindobusu, líder de una de las tribus que formaba parte de lo que vendría a conocerse como la Confederación de los Tamoyos. Al ofrecerse como negociadores y cautivos de Pindobusu, Nóbrega y Anchieta esperaban establecer relaciones pacíficas con la Confederación y disminuir la influencia francesa en la región. En junio, Nóbrega regresó a San Vicente, dejando a Anchieta por 3 meses en cautiverio hasta que el tratado fuese concluido. Durante este periodo de cautiverio voluntario, Anchieta se enteró de que un pueblo cercano que estaba preparando un sacrificio ritual y el consumo de un enemigo capturado. El jesuita decidió buscar a la que sería la víctima del sacrificio para intentar convertirlo a la fe cristiana antes de que muriese. Sin embargo, sus esfuerzos, como luego contaría en una detallada carta a Diego Lainez, entonces jesuita general en Roma, fueron en vano. Cito, él no quiso ser cristiano, diciéndome que los que nosotros bautizábamos no morían como valientes, y él quería morir muerte hermosa y morar su valentía. Fin de cita. Si bien las palabras del anónimo Tamoyo están filtradas a través del prisma lingüístico e ideológico del jesuita Anchieta, todavía nos permiten vislumbrar en alguna medida el importante asunto que las cosmovisiones de los tupíes y los jesuitas colisionarían en el Brasil de mediados del siglo XVI.
en qué consistía una buena muerte. Para Anchieta, solo la conversión y el bautismo garantizaban la salvación del alma tras la muerte del cuerpo, mientras que para su interlocutor el bautismo era contrario a su deseo de lo que él consideraba, nuevamente vía la traducción del jesuita, una muerte bella y valiente. A juzgar por los primeros reportes de los jesuitas y historias similares provenientes de la región, el tipo de conversación descrito por Anchieta en su carta a Lainez no debió haber sido infrecuente. Visiones divergentes sobre la muerte por parte de los jesuitas y potenciales conversos tupíes pueden ser identificadas en relaciones enviadas desde el Brasil colonial, traducciones doctrinarias tempranas y los resultados de la investigación antropológica e histórica más reciente. En su conjunto, estas diversas fuentes ofrecen una imagen compleja del rol de la muerte en el contexto de las relaciones entre tupíes y jesuitas en la región. Para los misioneros jesuitas, la muerte física era el momento final, pero liminal, en que el alma inmortal podía ser salvada. La muerte del cuerpo significaba su reincorporación en la tierra. Por su parte, para las comunidades tupíes, la manera en que una persona moría y lo que ocurría con su cuerpo tras la muerte condicionaban su habilidad para alcanzar el mundo de los muertos. La lucha y la matanza ritualizada operaban como actos colectivos que memorializaban el pasado, pero también creaban condiciones para el futuro. Aquí citando claramente el estudio conocido de Viveros Chicas. Por motivos de tiempo, quisiera simplemente reseñar brevemente algunos aspectos clave de las visiones de los jesuitas y los tupíes sobre la muerte y el morir, que constituyeron la materia de conversación y debate durante los esfuerzos de conversión que se condujeron en las costas de Brasil a mediados del siglo XVI. ¿Qué significaba morir? Bien, que ya he mencionado, la naturaleza del cuerpo y su relación con la tierra. Esto se aprecia en el contraste entre el énfasis tupí en aligerar el cuerpo y evitar el entierro y la descomposición bajo la tierra, frente al énfasis católico en la reincorporación del cuerpo a la tierra y la importancia del entierro. La plática y finalmente la plática para el bien morir. Un fenómeno en que podemos apreciar la tensión entre el diálogo altamente codificado, pronunciado durante el rito antropófago y atestiguado en el registro de múltiples observadores durante el siglo XVI, frente a la extrema unción. O al menos la rudimentaria declaración de fe que los jesuitas requerían de los moribundos. En mi libro, en varios capítulos, he escrito sobre este complejo tema y abordo cada uno de estos asuntos en detalles con ejemplos de cartas y reportes, así como traducciones catequísticas. Y con mucho gusto puedo proporcionar más detalles después de nuestra conversación. Pero por ahora, para concluir, el matar y el morir fueron temas constantes y controversiales en el Brasil del siglo XVI. En la medida en que los rituales y creencias de los tupíes sobre cómo alcanzar una muerte gloriosa y evitar la inhumación se confrontaron con las doctrinas jesuitas sobre el origen térreo del cuerpo y la importancia de de la conversión del alma, un complejo diálogo surgiría entre ambas partes. Em, la confluencia de estas visiones y discursos sobre la muerte echa luces sobre el inusual énfasis semántico puesto sobre el matar y el morir en la gramática tupí de 1595. Gramáticas como la de Anchieta no pueden ser leídas como fuentes inocentes o neutras de información lingüística. Estos documentos están definidos por y a su vez participan en los procesos antagónicos y asimétricos de expansión colonial y adoctrinamiento religioso de la época. Al mismo tiempo, las gramáticas coloniales no son meros ejercicios de domesticación o sumisión de las lenguas indígenas a la primacía de la escritura alfabética en sus modelos clásicos.
Más bien, las gramáticas estaban frecuentemente ancladas en la realidad oral de los lenguajes estudiados y servían a su vez de fuentes y modelos para recitaciones y diálogos que debían haber sido ensayados y escuchados con frecuencia en los espacios misioneros. Es por ello que al leer gramáticas coloniales como documentos culturales e ideológicos, es vital prestar atención a la manera en que se construyen las reglas, explicaciones y ejemplos, y no restringir el análisis a sus paratextos, introducciones, etc. En nuestro caso, es en los ejempla de la gramática tupí en donde podemos localizar algunas de las fricciones clave que definieron la interacción entre los jesuitas y los tupíes a mediados del siglo XVI. Muchísimas gracias. Y, perdón, aquí una bibliografía muy selecta que ha informado esta ponencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Caroline, por esta maravillosa ponencia. Tengo que confesarte que desde que has mencionado el uso, ¿no?, de matar y morir como casi esos dos verbos casi exclusivos, ¿no?, en ese campo semántico tan restringido, estaba esperando pues, cuál era realmente la respuesta, es decir, por qué únicamente los ejemplos, ¿no?, se centraban en esos dos verbos. Porque justo, o sea, conozco poco del contexto tupí, pero me acordaba de la historia de Jean de Lery, que tiene al final una especie como de vocabulario, y claro, es casi como una gramática situacional, ¿no? Él dice, bueno, ¿en qué situaciones alguien necesita, digamos, utilizar la lengua tupí, ¿no? Pues hay intercambios comerciales, hay casi como para petición de comida, como para sobrevivir, ¿no? Y de repente tenemos esta gramática de Anchieta, que sin un paratexto, como mencionaba, ¿no?, sin una introducción que pueda explicar ese objetivo, ¿no? Pero los ejemplares lo dejan tan claro, ¿no? Me ha parecido interesantísimo. No sé si en algún momento, en ese paso que mencionabas, ¿no?, de cómo Anchieta no ve la utilidad, digamos, de crear una gramática de tupí a crear realmente esa gramática del uso, ¿no? Que incluso aparece en el título, ¿no?, de la lengua más usada, ¿no? Eh, si en alguna de sus cartas o en algún otro texto que pueda servir como para texto, ¿no?, aparece ese cambio o aparece esa reflexión sobre por qué es necesario, también en relación con estos rituales de la muerte y del matar y del morir. Dices si Anchieta en algún momento habla explícitamente de la importancia de estas dos palabras en su gramática. No, por lo menos de todo lo que yo he visto y estudiado de Anchieta, nunca una explicación explícita. Sin embargo, lo que, lo que creo que se puede sugerir em, mediante un estudio de sus cartas, de sus traducciones catequísticas y de, bueno, la verdad, en este estudio no, no me centro realmente en la producción em, dramática o poética de Anchieta, pero creo que mediante una observación en conjunto de sus otras obras se puede vislumbrar la importancia de estos términos, no solamente para él, sino también para la comunidad de jesuitas en general, para sus interacciones em, con las comunidades tupíes, con los debates que habrían tenido con miembros de esas comunidades sobre la naturaleza del cuerpo, el acto de morir, el acto de matar, y de ahí se puede entender un poco la importancia. Pero Anchieta nunca hace explícito su razón, ¿no? Por la selección de estos verbos. Es más bien algo que podemos sacar mediante la lectura de sus otras obras y obras de sus compañeros jesuitas en la época. Gracias. Gracias a ti, Caroline. Hay una pregunta de Sarisa Carneiro. Hola, Sarisa. Hola Caroline, qué lindo escucharte. Tengo una duda, no sé si comprendí bien tu propuesta. Em, Quisiera saber si
en tu estudio defines que este verbo mencionado por Ancheta, matar, significa a la vez morir. Si Ah, es no, perdón. porque cuando veo los ejemplos de matar, lo primero que pienso como contexto muy inmediato en la escritura de la gramática, del arte de Arch da Lingua en 1555. No sé si alcanza a suceder en el 56 la muerte del obispo Sardiña, que fue matado y comido por los indígenas del Brasil, ¿no? Y creo que si encuentro todos estos ejemplos con matar, que tú matas a Pedro, que vosotros matáis a Pedro, lo primero que pienso Mm, es en la práctica de la venganza entre tribus como ujú, algo fundamental. Creo que mencionaste la cuestión de la muerte guerrera, digamos, la venganza es parte muy importante de ese ritual que une generaciones y generaciones de una memoria de venganza eh, ujú. que consiste en la muerte y posteriormente en comer al. Entonces quería saber si estás comprendiendo los ejemplos de matar. Me imagino que el misionero en el fondo va a decir, no debes matar a Pedro, pero no sé si entendí bien esa, no sé si me expliqué bien tampoco, es mi duda. Sí, sí, no, gracias, gracias Arisa por la pregunta y por la referencia a Sardiña em, en esos años. Bueno, primero quisiera aclarar que, y disculpen la confusión, no, son dos verbos, yucá, que Anchieta traduce al portugués y todavía se traduce al portugués como matar y manó, que se traduce como morir, ¿no? Mujer. Em, y estos dos verbos se utilizan a lo largo de la gramática con mucha frecuencia. Me he centrado en los ejemplos relacionados con matar, que desde mi punto de vista se utiliza un tanto más, ¿no? Yucá que manó, pero los dos verbos disfrutan de un uso constante en la gramática. Em, Ahora, sobre el episodio de Sardinia en particular, por un lado, se me ocurre pensar un poco en los conflictos o las tensiones, ¿no? que tenían entre los jesuitas y sus modos de evangelizar y a Sardinia, ¿no? Y por otro lado, hay que señalar que no sabemos exactamente, o sea, la gramática se habrá compuesto para 1555 y se utilizaba ya para finales de esa década, ¿no? Pero circulaba entre las misiones en las décadas siguientes hasta imprimirse en Coimbra en 1595 y lo que tenemos es simplemente la versión impresa de 95. Entonces, em, no se puede saber exactamente los cambios que se habrán hecho, las adiciones o enmiendas que se habrán hecho entre la década de los 50 y la producción de la gramática impresa en 95. Así que no, por eso no quisiera necesariamente anclar el uso de esos verbos solamente en el episodio relacionado con Sardinia, pero claramente como tú dices, ¿no? El tema de la antropofagia ya para ese entonces y después iba a ser un tema de frustración
constante para los jesuitas en sus interacciones con comunidades tupíes. E incluso el mismo Anchieta parece cambiar su opinión sobre el significado de la antropofagia y su práctica en la región a lo largo del siglo XVI. Hay un libro reciente y interesantísimo, bueno, ya no tan reciente, ya, vamos, pasa el tiempo, pero de 2019 de Luciana Vilas Boas, que se llama Encontros Escritos, Semántica Histórica do Brasil, no século XVI, y Luciana habla de ciertos cambios en la percepción de la antropofagia, su relación con discursos anatómicos, con debates sobre la naturaleza de la Eucaristía, con que, claro, todos estamos familiarizados y va a aparecer también en otros textos. Y bueno, entonces lo que quiero sugerir es que la antropofagia como aspecto de la cosmovisión sobre la matanza y la muerte es un tema que habría sido em, un punto importante en la elaboración de la gramática de Anchieta, pero que también otros aspectos de las visiones sobre la muerte, la naturaleza de la muerte, el acto de matar, la naturaleza del cuerpo y su relación con la tierra, que todos estos figuran en la importancia que toman los verbos matar y morir en la gramática. La antropofagia, perdón, es uno de ellos, pero que es parte de em, perdón, de un compuesto de perspectivas mucho más amplio, ¿no? No sé si me explico. Eh, Gracias, ahora sí lo entendí clarísimamente ya. y muchas gracias por la referencia también. No, gracias, gracias a ti, Sarisa, gracias por la pregunta. Creo que hay una pregunta de Esperanza. Bueno, más que una pregunta, es darte muchísimas gracias por este precioso, interesantísimo recorrido, incluso por este trabajo con el que abrías, ¿no? De organizarnos ya un poco el diccionario, ¿no? Con las diferentes categorías de conceptos que hemos ido atravesando. Em, de tu propuesta, bueno, yo conozco tu libro que me parece fascinante. Pero sí quisiera subrayar dos cosas que creo muy interesantes porque sobre ellas deberíamos seguir reflexionando, ¿no? Primero, como en tu caso, todas estas gramáticas nativas son parte de una reflexión sobre las lenguas vernáculas, que sería el elemento diferencial del fenómeno de la lengua vernácula para la hispanidad respecto a cómo se está reflexionando en el resto de Europa, ¿no? Creo que deberíamos insistir en eso, ¿no? Más allá de la cuestión bueno, de la importancia del castellano y en la literatura, de la importancia de las traducciones de Boscán, Garcilaso y todo esto, tendríamos que volver a plantear que esto es una parte sine qua non de la reflexión sobre la importancia de lo vernacular en el espacio hispánico, la incorporación de las lenguas nativas, ¿no? Y el papel que van a jugar respecto a ya no el latín, sino la propia lengua peninsular, ¿no? Respecto al castellano. Creo que es un elemento diferenciador de cómo se hizo la reflexión sobre esa condición vernacular mucho antes en Italia, ¿no? Pero creo que nosotros tendríamos que incorporar esta cuestión y toda esta conceptualización que van a hacer los misioneros de estas lenguas vernáculas nativas como un elemento más de la reflexión de la importancia de lo vernáculo respecto al latín, ¿no? Y además me parece muy interesante esa especie en el caso, lo que tú mencionabas de no sé si llamarlo aburrimiento o la queja, sí, la queja del pobre Anchieta, ¿no? De tener que enseñar latín cuando querría estar aprendiendo tupí, ¿no? El que pertenece un poco a esto, a la sensación de que este vínculo con el latín ya está de modé, ¿no? Ya es un lastre más que realmente un elemento de ayuda, ¿no? Para el estudio de las lenguas nativas. Empezar a tener la sensación de que estas voces deben de estudiarse de manera independiente ya sin el lastre del latín, ¿no? Y luego la importancia que sospecho tiene
para Anchieta la praxis, ¿no? Como hablaba Juan Manuel de la gramática situacional. eh, Aspecto al que me parece que podría darnos clave su ausencia de materias introductorias en su gramática, ¿no? Que es muy diferente respecto a otras gramáticas, ¿no? Quisiera que sobre eso nos hablaras un poquito, por qué no hace esa, sobre todo porque me interesa especialmente esa ausencia de paratextos introductorios en el caso de Anchieta. Esa sería mi pregunta, ¿no? Luego hay otra, pero no quiero a ocupar más tiempo, prefiero que me respondas a esto y luego ya en una segunda tanda, si Ignacio además después interviene, luego ya y tenemos tiempo, ya en una segunda tanda pregunto más. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Esperanza. Primero, sobre tu comentario en cuanto a la relación que tienen estas gramáticas de lenguas indígenas con el desarrollo del estudio de lenguas vulgares en Europa, me parece importantísima y me interesó en ese sentido mucho la ponencia, el seminario que dio Alan Durston, ¿no? Sobre el tema de lenguaje propio y cómo esto en textos de, a ver si me acuerdo bien, de purépecha, de quechua y de tagalog, ¿no? Se relacionan con especificaciones sobre la noción de lengua cortesana em, y lengua pura, o sí, creo que fue lengua pura, em, en la Europa renacentista y cómo estos conceptos se van cambiando, ¿no? En obras del mundo colonial, tanto atlántico como pacífico. Em, bueno, entonces, gracias por el comentario. Y sobre las quejas que hace Anchieta sobre latín y tal vez, y preguntaste un poco sobre la falta de comentarios sobre la lengua, ¿no? Y la relación que tiene esa falta con el uso o el carácter pragmático de la gramática, ¿verdad? Sí, bueno, gracias. Y claro, debo señalar además que el estudio, obviamente no soy lingüista, ¿no? Estudio literatura y una parte de mi interés en este tipo de textos, en estudiar gramáticas, diccionarios y otros textos en estos términos se relaciona y se ha inspirado mucho en tu propio trabajo, en libros como El botón de seda negra, en que hablas del estudio de lo que denominas, ¿no? La literatura menor de América colonial y la importancia de prestar atención literaria a este material. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que, o sea, en parte se ha explicado esta falta de paratexto. em, de paratexto más desarrollado sobre tupí en la gramática como un efecto del pasaje desde la composición del manuscrito en la década de los 50 y su llegada eventual a la editorial en Coimbra, y es perfectamente posible, ¿no? Se habrá utilizado y circulado entre diversas misiones en Brasil y solo en los años 90 llegó el manuscrito junto con otro texto se supone unos diálogos catequísticos a la editorial en Coimbra pero finalmente lo que fue impreso fue solamente la gramática. Entonces se ha explicado como posiblemente resultado simplemente de la circulación en manuscrito antes de la llegada a la imprensa. Em, También hay una crítica. No, unos críticos que han sugerido que a lo mejor como misionero con muy poco tiempo, Anchieta simplemente no tenía el tiempo de dedicarse a la composición de una introducción, de un prólogo
de unos capítulos más, más desarrollados sobre la naturaleza de la lengua, pero lo que pasa es que con ese argumento creo que si lo vemos de manera comparativa, no resulta de todo satisfactoria, ¿no? Porque se puede decir lo mismo de los franciscanos en Nueva España, de el dominicano como Domingo de Santo Tomás trabajando en el Perú, estaban todos en lo mismo, igual incorporaron en sus textos estudios más em, desarrollados sobre la naturaleza de la lengua. Entonces, no sé bien a qué realmente podemos atribuir la falta, pero yo creo que la falta de paratextos más amplios en el caso de la gramática de Tupí nos em, nos invita a estudiarlo por fuerza mediante sus ejemplos y creo que es algo que podemos también aplicar a otras gramáticas americanas, incluso las que tienen introducciones para textos mucho más desarrollados, ¿no? Centrarnos realmente en los ejemplos nos da otro tipo de información y lo tenemos que hacer por fuerza en el caso de Anchieta, pero yo creo que se puede aplicar a otros textos también. Gracias. Sí. Ignacio, que tiene levantada la mano. Hola, hola. Eh, Ignacio. Hola. Bueno, es primera vez que participo, que hablo en este espacio. Así que, primero que nada, felicitaciones. Me ha encantado las sesiones que he estado. Además, que pude ver a la distancia, profesora como Sarisa Carneiro. Un saludo. Eh, y también muchas gracias, Carolyn, por la presentación. Me interesa mucho la temática. No conozco específicamente el contexto ni los textos de Anchieta, pero creo que el énfasis en lo oral aparece en otra gramática y recordaba, por ejemplo, la gramática de Luis de Valdivia de 1606 del Mapudungún, en la que él plantea que no tiene los tipos suficientes para poder abarcar todos los fonemas, ¿no? del Mapudungún. Respecto también, y esta es mi pregunta, eh, respecto a esta falta o ausencia de paratextos, em, recordaba que muchas gramáticas em, también incluyen manuales de confesión o guías de confesión, Ujú. que por supuesto es muy relevante a la hora de pensar en el aspecto oral, ¿no? O también los sermones que se produjeron a partir de esta gramática. Una de las quejas y críticas constantes entre muchas de Guamán Poma es respecto a la pronunciación del quechua en los sermones. Me preguntaba entonces si es que, dado que no conozco el contexto de Anchieta, si es que hay algún vínculo entre estos ejemplos y lo que aparezca, si es que hay, porque no lo sé, manuales de confesión también en Tupi. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Ignacio. Y sí, tienes toda la razón. Em, como ha dicho, por ejemplo, William Hanks, ¿no? En el contexto maya, em, toda esta producción lingüística, poética, misionera se puede estudiar como una suerte de conjunto intertextual, ¿no? Porque una persona como Anchieta, preparando una gramática, está pensando también en la traducción catequística que ha hecho, en la obra poética que va a producir Molina en su gramática de náhuatl, va a hablar del confesionario que él había preparado, del vocabulario, o sea, claro, hacen referencias intertextuales entre sus propias obras, ¿no? Estos autores. Em, y Anchieta, claro, Anchieta es autor de traducciones catequísticas de confesionarios. Hay un diálogo catequístico en particular que me interesa mucho en el caso de Anchieta, en que hay, como siempre en estos documentos, una conversación, ¿no? Entre el maestro y el discípulo, ¿no? Sobre la creación humana, ¿no? Según la tradición católica. Y el maestro le pregunta al discípulo, ¿quién nos creó?
Dios, ¿no? ¿De qué nos creó? De tierra, ¿no? Y aquí hay algo interesante que en el diálogo atribuido a Anchieta hace un énfasis repetido en esta creación de la tierra del ser humano, ¿no? De hecho, hay una repetición muy clara en el tupí, ¿no? Em, que el maestro dice, ah, de tierra, ¿verdad? De tierra, y el discípulo tiene que decir, sí, de tierra, ¿no? Ahora, si haces una comparación, y eso es una comparación, debo decir, ilustrativa y no exhaustiva, pero haciendo una comparación entre este tipo de diálogo en otros contextos, por ejemplo, en el contexto de algunas de las primeras doctrinas de Quechua y de Náhuatl, lo que ves es que, claro, son siempre las mismas preguntas, más o menos los mismos contextos, porque todo está más o menos estandarizado, pero no son necesariamente puramente formulaicos, ¿no? Esa repetición sobre la importancia de tierra en la composición del cuerpo humano es muy específico a la doctrina atribuida a Anchieta. Y hay otros, por así decir, puntos de tensión o de repetición o de confusión en textos que vienen de otros contextos, lo cual nos dice algo sobre las cosmovisiones, las ideologías e incluso las dificultades lingüísticas que tenían los misioneros en esos contextos y sobre los cuales tenían que enfatizar o repetir o lo que sea. Entonces, para responder brevemente a tu pregunta, sí, la relación creo es importantísima y esto es un ejemplo de el uso, bueno, perdón, en este caso el uso de palabras relacionadas más bien con tierra y cuerpo, pero la relación de la tierra con el entierro y de lo que pasa con el cuerpo después de la muerte tiene que ver con su importancia en la gramática de Anchieta, creo, ¿no? Pero gracias de nuevo por la pregunta. Esperanza. Sí, bueno, ante todo, Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por asistir y por preguntar. Y bueno, te invitamos a que lo sigas haciendo, por favor. Eh, mm, sí, yo insistiendo un poco también en esto de la oralidad que señalaba Ignacio, ¿no? Que me parece también un tema fundamental, que creo que determina completamente la manera en que Anchieta se enfrenta a la gramática tupí, ¿no? O sea, creo que él percibe la sociedad tupí como una sociedad no solamente fuertemente oral, sino altamente ritualizada, que es algo que comparte también Staden o Tebet o Jean Delery, ¿no? Que se encuentran con una sociedad que lo tiene todo muy bien organizado en cuanto a praxis ritual, en cuanto más allá de conceptualizaciones. O sea, la antropofagia no se vive como un concepto, se vive como una praxis, como una práctica, hasta el punto que las últimas estudios antropológicos, el Encastres, otra serie de teóricos están hablando de que nos encontramos por primera vez con sociedades que tienen una religión o uno entendida como ritos, pero no tienen dioses, ¿no? Eh, es decir, una peculiaridad con la que un hombre del 16 por primera vez se enfrentaba, ¿no? Una sociedad con ritos perfectamente codificados, pero sin necesidad de tener una divinidad, un panteón de dioses a los cuales esos ritos ir dirigidos. La antropofagia es un rito que se construye sobre el presente, ¿no? Los que actúan en ese rito y de esa manera se enlazan con el pasado sin necesidad de que eso se consagre a una divinidad, ¿no? Entonces me pregunto si efectivamente no es que no ocurriría para Anchieta, que se encuentra con una sociedad profundamente ritualizada, profundamente pragmática, en la cual la teorización o la conceptualización gramatical no merece la pena. Merece la pena más bien la puesta en praxis, la puesta en escena del lenguaje, ¿no? Tal y como lo has visto tú en los ejemplos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ya que nos has lanzado esa posibilidad, que nos hables un poco más de esa plática para el bien morir y sobre todo la diferencia entre el diálogo altamente codificado del rito antropófago y en cambio lo esquemático de la extremaunción cristiana, ¿no? Que señalabas, lo he cogido brevemente, pero nos prometías que podías desarrollarlo. Pues por favor, por favor. No, bueno,
gracias por la pregunta y la invitación. Y claro, imagino, em, imagino que todos están muy familiarizados ya con este tema, pero para resumirlo muy brevemente, como saben, va a aparecer en una serie de textos desde los jesuitas como Anchieta, Nóbrega, Léry, incluso va a ser retomado por Michel de Montaigne de manera muy famosa, ¿no? El diálogo que tiene el cautivo y ay, se me acaba la palabra, el ejecutor, ¿no? La persona que lo va a ejecutar, en la escena de la antropofagia ritual, en que el cautivo dice algo así como, bueno, aquí estoy, y el otro dice, bueno, te voy a matar, te vamos a comer, y dice, bueno, yo también he comido los suyos, entonces ustedes al comerme me van a estar comiendo de los suyos, y bueno, es un diálogo que se repite en varios textos de misioneros y protoetnógrafos y hasta Montaña en el siglo XVI. Y hay muchos estudios sobre este tema, no estoy. em, em, si tenemos esto, por un lado, que nos da una idea de la importancia de recorrer estos temas, ¿no? Con individuales tupíes del siglo XVI para los jesuitas. Por otro lado, es también muy codificado, por ejemplo, el diálogo que se tiene que hacer entre el religioso y el moribundo, por ejemplo, en la extrema unción, ¿no? Hay que preguntarle, hacer que diga que cree en Dios, que en Dios hay tres personas, etcétera, ¿no? Hay un manuscrito interesantísimo y este diálogo y sus traducciones podemos ver tanto en obras atribuidas a Anchieta como el catecismo finalmente impreso en Portugal en las primeras décadas del siglo XVII por Antonio de Araujo, pero atribuido a los otros jesuitas ya que trabajaban en Brasil con las correcciones y adiciones de Araujo, ¿no? Pero bueno, además de este corpus de textos que ya están impresos, hay un manuscrito interesantísimo en la biblioteca de la Bodleian que he podido estudiar con una colega, Vivian Kogut-Lesage, que nos parece que debe ser la primera, tal vez la primera, o por lo menos la primera conocida traducción de la doctrina católica al tupí, y sabemos de su datación que debía haber sido compuesta antes de 1592, porque fue en ese año, pensando también en la presentación de Juan Manuel sobre la noción de entangled, fue en este año en que los ingleses, liderados por Cavendish, llegaron a la costa de Brasil y Thomas Lodge terminó robando este manuscrito de un colegio jesuito y así termina en la Bodleian. Pero bueno, este manuscrito de la traducción de la doctrina cristiana al tupí está escrita casi totalmente en tupí, pero hay una sección muy interesante que contiene también instrucciones en portugués al religioso y habla sobre la primera instrucción, perdón, sobre la extrema unción, ¿no? En el caso de moribundos, ¿no? Y dice que hay que hacer que el que está por morir repita ciertas cosas, las cosas codificadas, ¿no? Y dice, em, al sonar las palabras, aun si no entiende, ¿no? Va a tomar efecto, ¿no? Este guión. Entonces, yo creo que ahí tenemos algo así como una tensión entre dos sociedades, ¿no? Altamente ritualizadas, con em, textos, o por mejor decir, con diálogos altamente codificados acerca de la muerte, ¿no? Y de ahí otra vez podemos ver la necesidad de recorrer una y otra vez estos términos y estos conceptos en la gramática de Anchieta, ¿no?
Ujú, ujú. Sí, sí, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo tenía otra sobre el propio término de gramática, sobre el propio concepto de gramática, un poco por profundizar y también por entender de qué manera se entiende la época en un momento, como mencionabas al principio, ¿no? Donde empiezan a surgir estas gramáticas en lenguas indígenas que no tienen nada que ver, digamos, con la gramática que se está haciendo, o la de Nebrija, por ejemplo, sobre la lengua española o sobre gramática latina, ¿no? Eh, Esta doble, digamos, como labor que tiene Anchieta en Brasil, ¿no? Que por una parte enseña latín, por lo tanto participa de esa gramática, que sería una gramática normativa, ¿no? Pero por otro lado está aprendiendo tupí y está elaborando una gramática, que sería una gramática descriptiva, ¿no? Bueno, también tenía como esa otra labor que era la de sangrado, ¿no? Que casi se relaciona un poco con ese obtener, ¿no? La lengua del otro. Eh, pero claro, mi pregunta era un poco saber si Anchieta o alguno de estos autores, o casi gramáticos, ¿no? Establecen una diferencia entre estos dos tipos de gramáticas, ¿no? Una gramática normativa y una gramática descriptiva, ¿no? Porque en esta gramática no se establece, digamos, cuál sería por lo menos no de momento, ¿no? Luego tendremos otros autores que son mestizos y que sí van a establecer una norma, ¿no? O una regla, pero aquí realmente lo que interesa es a través de ese uso, a través de la lengua oral, ¿no? Poder registrar de alguna manera una gramática, ¿no? Mm, ujú, Si ellos ujú. establecen, o alguien, digamos, establece alguna diferencia a este respecto. A ver, entonces, para ver si he entendido bien, la relación o la transición entre la elaboración de gramáticas descriptivas y normativas en la época. Ya. Bueno, aquí refiriéndome realmente al trabajo de los lingüistas que han estudiado Anchieta, quisiera mencionar que en ciertos estudios se le considera como un gramático descriptivo, ¿no? Por excelencia, ¿no? Y yo creo que algo semejante pasa en casos de gramáticos cuyas obras siguen siendo sumamente útiles para las personas que estudian estas lenguas, incluso en sus permutaciones modernas, pero también en sus formas clásicas hoy en día. Es el mismo que se dice, por ejemplo, de Horacio Carocci, el gramático de Náhuatl del siglo XVII, ¿no? Em, Em, y la verdad, no sabría muy bien, sin referirme a la bibliografía lingüística sobre Anchieta y otros, cómo definir esta transición entre la descriptiva y la normativa, pero en términos más amplios, em, quisiera mencionar algo que estoy viendo últimamente, que es no solamente el hecho de que, claro, cuando se habla de gramática en los textos de la época, estamos hablando muchas veces del estudio de latín, y luego esto entra en una suerte de tensión con el estudio de lenguas vulgares, pero también me ha interesado ahora pensar en cómo se habría traducido el mismo concepto de gramática a lenguas indígenas, ¿no? Y claro, por un lado, lo que vamos a tener para enfrentar esta pregunta es el corpus misionero, ¿no? Pero hay también algunos textos que exhiben menos control, por así decirlo, menos control directo misionero sobre su producción y estoy pensando aquí específicamente en el famoso texto El Nebrija Trilingüe que tiene acá en la Newbery, que es, como saben, un texto manuscrito que incluye el diccionario latín-castellano de Nebrija, ¿no? Bajo cuyas entradas latín-español se han añadido en varios casos entradas en náhuatl, ¿no? Parece ser por una persona indígena náhuatl hablante que habría sido
educado por franciscanos en Nueva España en el siglo XVI. Según los estudios de Mary Clayton en particular, debe haber sido un hablante nativo del náhuatl. Y, y- y recién estoy tratando de entender ciertas entradas y bajo la entrada de gramática en el diccionario, el autor ha añadido la forma letra macholoni, ¿no? En náhuatl, lo cual, o sea, entonces es una suerte de compuesto bilingüe, ¿no? Que está utilizando la palabra letra, ¿no? Y luego macholoni, lo cual quiere decir algo así como instrumento que se utiliza típicamente en cuanto a la letra, ¿no? So, es un tema que recién estoy viendo y no puedo profundizar mucho más que ello, pero quisiera mencionar simplemente que tu pregunta me está haciendo pensar en otra pregunta que quisiera considerar, que es la traducción del mismo concepto gramática a lenguas indígenas, ¿no? Y ahí en el Nebrija Trilingüe tenemos un ejemplo fantástico. Y perdón, yo sé que esto no es una respuesta a tu pregunta sobre la gramática descriptiva y normativa. La verdad, tendría que referirme a la bibliografía lingüística sobre el asunto. Mm. No, no, que va al contrario, Carolina. Me ha parecido mucho más interesante la respuesta porque, claro, no me había planteado yo eso, ¿no? Claro, cómo traducen la gramática, ¿no? Y en esta idea de una letra macholoni, ¿no? En un instrumento que se utiliza, ¿no? Parece, no lo sé, vamos, pero como que está esta propia noción de la gramática como praxis, ¿no? Es decir, como Ujú. instrumento para, digamos, pues, o bien evangelizar o bien, ¿no? Pero hay un uso, por lo menos, que se destacan. Vale, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, no sé si por el chat, ¿no? Vale, pues no sé si queréis lo... No sé si... Esperanza, ¿tú te habías quitado el micrófono? Yo me he quitado el micrófono, sí, sí, sí. No, no, pero no para preguntar, Ah, no. vale, vale. Era para dar las gracias y para despedir también. Nada más, sí, 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 tocaba Nada, despedir, sí. pues sí, sí, nos despedimos entonces. Bueno, Carolina, te damos otra vez las gracias por esta presentación maravillosa y sobre todo también por este diálogo final que nos deja bueno, con muchísimas preguntas y muchísimas reflexiones sobre la gramática y además sobre esos otros términos, ¿no? Que tú ya te has encargado, como dice Esperanza, de sistematizarnos en el lexicón y lo tendremos en cuenta. Eh, bueno, ya os emplazo a todos para la siguiente sesión, que si no me equivoco será el 19 de mayo, con Valeria Añón, que nos hablará del término Nepantla, es estar en medio. Así que, bueno, mandaré la información dentro de poco y os esperamos. Pues sí, nada más agradecer muchísimo y nos vemos el día 19. Así que, mientras tanto, a trabajar. Gracias.